Esta es una producción de MMK Podcast. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Ávila Escalera y este es el podcast de Mascotas SOS y Clínica Veterinaria del Bosque. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por compartir este podcast que seguramente va a ayudar a mucha gente que son responsables de animales de compañía, como son perros, gatos. Y bueno, continuamos con la doctora Ena Arteaga, que es la médica veterinaria responsable de mascotas no convencionales. Y el día de hoy vamos a platicar de seres extraordinarios. Hoy vamos a platicar de reptiles como mascotas no convencionales en nuestras casas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué podemos tener de reptiles en casa y qué no debemos de tener de reptiles dentro de nuestras casas como mascotas no convencionales? Desde un punto de vista de seguridad y desde el punto de vista legal. Hola Doc, gracias por invitarme nuevamente al podcast. De mascotas no convencionales sobre reptiles, yo siempre recomiendo que antes de conseguir uno, investiguen mucho sobre la biología de la especie y tener todo el terrario y todos los parámetros necesarios antes de meter al reptil a casa. En cuanto a seguridad, yo nunca recomiendo caimanes o cocodrilos, ya que por lo general la gente piensa que es llamativo tenerlos cuando son crías y tenemos problemas graves ya cuando empiezan a crecer, empiezan a ser juveniles y adultos y ya no saben qué hacer con ellos. Tampoco recomiendo pitón burmés o pitón reticulada, ya que pueden llegar a tener tamaños de 3 o 4 metros y ya se vuelven un problema para el manejo. Estos ejemplares ya son más para gente con mucha experiencia y que no esté solo a la hora de alimentación y manejo. Fíjate, Ena, ahorita que estás comentando este tema de los pitones, en los Estados Unidos está habiendo un problema muy, muy serio en la parte de Miami, en los Everglades, en donde gente que ha tenido estas boas, estos pitones, llegan a crecer y cuando ya no los pueden tener, algunas personas las han liberado en estas zonas y han provocado serios problemas ecológicos porque han encontrado un medio para reproducirse, por un lado, y por el otro lado están acabando con toda la fauna nativa que se encuentra en esta zona de los Everglades, en toda esta zona de Miami. Entonces, ahora hay gente dedicada a cazar estos pitones porque se han convertido en una verdadera plaga. Entonces, es cierto esto que comentas con respecto a qué pasa cuando nuestro reptil crece. Y no nada más los pitones, estos caimanes, estos cocodrilos también se convierten en un problema muy serio y además ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Bien, ¿qué otros aspectos debemos de cuidar para no tener problemas cuando tengamos estos reptiles en casa? Siempre hay que tener muy en cuenta los parámetros de luz, de temperatura y de humedad, ya que ellos, al no ser mamíferos, no son capaces de regular su temperatura por sí mismos y dependen exclusivamente de la temperatura ambiental. Les podemos generar graves problemas, incluso la muerte, si no tenemos los parámetros adecuados para cada especie. Esto quiere decir que tenemos que tener el terrario de un tamaño adecuado, porque muchas personas utilizan estos acuarios, estas peceras, y muchas son pequeñitas. Las características que deben de tener entonces son unas placas térmicas para que se puedan calentar y también proveer de luz ultravioleta para que tengan adecuadamente todos sus metabolismos, ¿es correcto? Tengo entendido, doctora Ena, que recibiste el día de ayer a un pitón, a una boa que tenía 4 meses de no comer
Y yo te pregunté, oye, ¿y le diste de comer de manera asistida o no? Y tú decidiste que no. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito de ese caso. En este caso es un pacientito que no está bajo de peso, no está en una situación crítica y realmente las serpientes de esta especie aguantan mucho tiempo sin comer, sin generar problemas graves. Decidí no alimentarle asistido porque teníamos que cambiar algunos parámetros de su casa. Había unos parámetros que no estaban correctos y llevaba mucho tiempo sin que la solearan o le pusieran un foco UVB. Por la especie no necesitan tanto sol, se llegan a estresar si los exponemos mucho al sol, pero sí tienen que salir a solearse o necesitan rayos UVB de vez en cuando. Entonces le mandé un baño de sol controlado, porque tampoco se pueden dejar al sol solo porque sí. Ellos también sufren de golpe de calor y los podemos llegar a matar si los dejamos mucho tiempo afuera. Siempre es importante asolearlos antes de las 12 del día o antes de las 11, que es cuando el sol está más fuerte, y por periodos cortos, y siempre dejando la opción de sol o sombra, y en recipientes que no sean de plástico, que no sean de vidrio, de preferencia de malla para que haya circulación y no se encierre tanto el calor. Excelente, muy bien. Doctora Aena, cuéntenos un poquito de otro reptil que es muy popular como animal de compañía, que son las iguanas. ¿Qué iguanas podemos tener? ¿Qué iguanas no podemos tener y por qué? Yo recomiendo más la iguana verde. El problema se puede tener iguanas negras, pero llegan a ser bastante agresivas, ya de adultas. Y esto ya nos genera un problema, ya que muerden y sueltan coletazos y cualquiera de las dos opciones duele bastante. Las iguanas verdes son un poco más dóciles, siempre y cuando les demos el manejo adecuado desde pequeñas. Y son reptiles fáciles, entre comillas, siempre y cuando tengamos bien los parámetros. Ellos necesitan mucho calor y mucha humedad. Ellos también pueden llegar a consumir croquetas especiales para ellos que genera Masuri, y hay que estarles ofreciendo una ensalada fresca todos los días con una variación de vegetales como lechuga, chícharos, pimiento. A veces se les puede llegar a dar espinaca, pero muy de vez en cuando. Muy bien. También sabemos que hay tráfico de iguanas. ¿Cuáles son las que no podemos tener? Las que no podemos tener son las que nos venden en los mercados, en los tianguis, de las cuales no sabemos de dónde vienen. Siempre hay que comprar de un criadero con papeles de legal procedencia. Excelente. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos que también en ciertas regiones del país también se las comen. Entonces, tener mucho cuidado con estos aspectos. Doctora Aena, vamos a hablar de un reptil que vemos que llegan a comercializar en los tianguis, en los mercados populares, aquí por Michuca, en La Guerrero, en el mercado Morelos, que son los lagartos cornudos, estos que mucha gente les dice camaleones, estos pequeños lagartos que son como lagartijas con unos cuernos, y que mucha gente mete a sus casas como mascotas. Algunos les dan grillos, que es una alimentación inadecuada. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que estos reptiles, primero, no son criados en criaderos, son capturados, están en peligro de extinción? Y además, ¿qué es lo que deben de comer en caso de que alguien los quiera rescatar y posteriormente liberar? Que yo creo que sería lo ideal, pero platícanos un poquito de estos lagartos cornudos, ¿por qué se mueren cuando ya están en nuestras casas? Pues sí, justo como explicó Doc, ya son animales protegidos por ley, son altamente ilegales, justo porque están en peligro de extinción, y la peculiaridad de por qué no se han logrado comercializar como mascotas es por su dieta. Ellos se alimentan exclusivamente de hormigas y necesitan de 300 a 700 hormigas por día. Entonces, si se llegan a morir en casa es porque no les estamos dando la dieta que ellos requieren.
Se pueden mantener un tiempo con grillos y otros insectos, pero no es la dieta que necesitan y posteriormente morirán por el mismo tema. Entonces, imagínate estos lagartos cornudos, para que los ubiquen nuestros audioescuchas, es muy importante que tengan una dieta a base de hormigas. Y es literalmente imposible poderles dar una dieta de 500 hormigas al día. Entonces, dejémoslos en libertad y evitemos la captura de estos animalitos. Muy bien, doctora Ena, en los cuidados que nosotros debemos de tener y cuando vamos a consulta, ¿podemos hacer algún tipo de pruebas además del examen físico, la historia clínica? ¿Qué pruebas de laboratorio se pueden correr en estos animalitos? ¿Puedes tomar muestras de sangre? ¿Puedes hacer exámenes coproparasitoscópicos? ¿Puedes sacar radiografías? Cuéntanos un poquito todo lo que haces con estos animalitos. También depende mucho del tamaño del animal. Si me llega una iguana de 10 gramos, por ejemplo, no le voy a poder tomar una bioquímica. A lo mucho, un hemograma, le podríamos hacer un frotis sanguíneo. Esto nos ayuda a ver qué tipo de células tiene en la sangre, ver si tiene muchas células de defensa, como neutrófilos o linfocitos, que nos ayudan a atacar bacterias, y si tiene anemia. En reptiles ya un poquito más grandes, sí se les puede sacar sangre. Podemos tomar un hemograma, que es para ver la línea roja, que son los eritrocitos, y la línea blanca, que son las células de defensa. También se les puede tomar una bioquímica, que es para ver cómo están los riñones, cómo está el hígado y cómo está el organismo en general. A mí me gusta mucho tomarles radiografías, ya que nos ayuda a ver la densidad de los huesos, que es algo muy importante en reptiles, por una enfermedad que se llama enfermedad metabólica ósea, que se puede llegar a generar por una falta de rayos UVB, una falta de asoleo o una falta de suplementación con calcio en distintas especies. También se les puede realizar ultrasonidos si el animal es muy dócil y lo llega a necesitar. Y podemos llegar a tomar también muestras de sangre para sexaje en algunos reptiles que no presentan dimorfismo sexual. Con este término me refiero a que no identificamos por fuera o a simple vista si es hembra o macho. Excelente. ¿Heces fecales también podemos analizarlas? También, y es muy importante, ya que los reptiles también pueden llegar a tener muchos parásitos, sobre todo si son comprados en mercados o en comercializadoras que tienen muchos animales. Lo más probable es que tu reptil venga parasitado. Siempre recomiendo que a la consulta nos lleven una muestra de heces, ya que no todos los reptiles defecan todos los días. Excelente. Por último, doctora Ena, vemos que hay mercados ilegales en donde venden especies incluso venenosas, como son serpientes de cascabel, e incluso llegan a comercializar hasta mamba africana. ¿Qué recomendaciones tendrías para estas personas que incluso se sienten expertas en manejo de reptiles en sus casas? ¿Tú recomendarías tener este tipo de serpientes en casa? Bueno, yo nunca estoy a favor de comprar en mercados ilegales, pero sí conozco personas que tienen animales venenosos en casa, siempre y cuando sean expertos y hayan tenido muchos cursos, ya que un manejo de este tipo te puede costar la vida y necesitamos cursos de manejo ofídico y cursos de emergencia, e incluso tener los antiviales, que son los antídotos, en casa para la especie que tengamos. Y no se pueden realizar manejos solos, ya que si ocurre un accidente, alguien más tiene que intervenir y ayudar. Yo honestamente no lo recomiendo porque hasta el más experto comete errores y puede haber accidentes fatales. Muy bien. Pues, doctora Ena Arteaga, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿en dónde te podemos localizar? Me pueden encontrar en la Clínica Veterinaria del Bosque, está en Echegaray. Y en nuestras redes sociales son www.veterinariadelbosque.com. Estamos en Facebook, Instagram
y nos pueden localizar muy fácilmente. Seguramente la doctora Ena Arteaga va a poder resolver todas sus dudas. Mándenos correos electrónicos, contáctenos por redes sociales y la doctora Ena seguramente les va a poder orientar de cómo mantener a estos reptiles de manera adecuada en sus casas. Este es un podcast de Mascotas SOS y Clínica Veterinaria del Bosque. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Mascotas SOS con Ernesto Ávila. Esta es una producción de MMK Podcast.